Saludos, damas y caballeros. Hoy he preparado para ustedes dos historias de terror. Una de ellas es de temática marina y la segunda es un creepypasta clásico y bastante popular. Pero antes de empezar, les pido que se suscriban al canal para no perderse los nuevos videos. Muchas gracias, y ahora pónganse cómodos y disfruten. Siempre me ha gustado el mar. No es que sea marinero ni nada de eso, pero crecí en la costa, lo que significa que siempre he sentido una conexión con él. Mi mujer y yo tuvimos nuestra primera cita en una playa de Rhodesia, y después de volver del extranjero en los 70, donde trabajábamos como profesores, compramos nuestra primera casa justo al lado del mar en Gales. En esa casa, durante 38 años, criamos a 2 hijos, 4 nietos, 5 perros y un gato callejero. Fue una buena vida. No me arrepiento de un solo minuto, ni siquiera cuando vi cómo mi mujer sufría con sus pulmones, ni siquiera cuando me quedé dormido en el sofá y al despertar la encontré fría en su sillón. Perderla fue la prueba más grande de mi vida. Le decía que la vida sin ella no tendría sentido. Nunca se me ocurrió que algún día tendría que enfrentarme a ello. Los médicos dicen que fue un coágulo en los pulmones, lo cual es una amarga ironía. ¿Cuántos años fumé? Dios, casi toda mi vida, y nunca la vi a ella ni siquiera mirar un cigarrillo. El médico dijo que eso no tenía nada que ver, pero ese no es el punto. El punto es que yo fumaba, bebía y comía mal, y ella se levantaba temprano cada mañana y hacía ejercicio con la misma cinta de video durante casi 25 años. Incluso conservamos el reproductor de VHS solo para que no tuviera que cambiar su rutina. Incluso ahora parece tan absurdo que ella muriera primero, y tan pronto. Pensé que viviría hasta los 100 años, como su madre. Pero la vida es rara. Después de su muerte, pasé el último año luchando contra una nube oscura en mi cabeza. Mis hijos se esforzaron mucho para mantenerme a flote, asegurándose de que hiciera cosas básicas como comer y asearme. Los primeros meses viví como en una neblina, apenas entendiendo con quién hablaba o qué hacía. Todo cambió con la aparición de aquella chica. Estaba sentado en mi cama. Habían pasado unos 2 meses desde el funeral, cuando escuché un grito. Sería la 1 de la madrugada, creo. En esos días dormía poco, pero ese grito fue horrible. No era un grito de pánico, no, fue un chillido agónico, un breve estallido de dolor indescriptible. Antes de darme cuenta de lo que había pasado, ya estaba cojeando por mi patio trasero en bata, gritando hacia la oscuridad azotada por el viento. Recuerdo llegar al límite de mi patio, donde se une con un pequeño bosque antes de la playa de arena, y quedarme allí, temblando de miedo y confusión. Estaba tan asustado y desorientado, incluso mientras gritaba una y otra vez. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Lo único que vi esa noche fueron los árboles iluminados por mi linterna que parecían tizas blancas sobre una pizarra negra. Me repetía a mí mismo que solo era un zorro, pero yo sabía perfectamente cómo suena un zorro, y aquello no lo era. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, salí a buscar. Atravesé el bosque hasta llegar a la playa abierta. Como la marea estaba empezando a subir y la arena mojada reflejaba el sol bajo del invierno, parecía como estar sobre una llanura de cristal que apestaba a sal y podredumbre. Rápidamente encontré los restos de una pequeña fogata, cerca de los árboles y lejos del agua. Los adolescentes suelen venir aquí a beber y fumar, así que pensé que tal vez unos chicos habían estado pasando el rato la noche anterior. No había nada alrededor, solo cangrejos muertos, madera a la deriva y una ruidosa bandada de gaviotas. Al principio no les presté atención, pero mientras seguía escudriñando el horizonte, vi de reojo un destello de color entre sus alas aleteantes. Me acerqué corriendo y las espanté a todas. Se estaban peleando por ella. Fue horrible. Supe de inmediato que era la persona que había gritado. No creo que tuviera más de 13 años, aunque la policía no lo dice con seguridad porque todavía no saben quién era realmente. Su mochila parecía la de una niña más pequeña. Probablemente algún chico mayor la invitó y se escapó sin que sus padres lo supieran. Lo hacen todo el tiempo. Diablos, yo mismo lo hice.
A veces, cuando tengo pesadillas, todavía veo ese montón de carne en tiras cubierta de algas. Mi hijo mayor me regañó un poco por haber ido allí solo, pero la policía me dio las gracias por llamar. Durante semanas, la muerte de esa chica no me dejó en paz. No podía dejar de pensar en ello. Simplemente no podía quitármelo de la cabeza. Llamé a la policía todos los días durante una semana, esperando oír alguna novedad, pero no me decían nada. No es que esperara buenas noticias. Sabía que no debía esperarlas, pero algunas respuestas. Tal vez esperaba encontrar algunas respuestas, y aún así no llegaba nada, al menos no de ellos. Entonces empecé a esperar cada noche en mi patio trasero. De alguna manera esperaba poder ver algo, una parte de mí, muy en el fondo. Incluso esperaba poder detener a lo que le había hecho daño y convertirme en un mártir en el proceso. Después de unas semanas en las que no hubo nada más que viento, empecé a caminar por la playa todas las mañanas, preocupado por si encontraba otra víctima. Sentía que yo era el único al que le importaba todo esto. Sé que no es así, pero en esa casa, completamente solo, sentía que era el único que al menos intentaba evitar que volviera a suceder. Durante uno de esos paseos vi esa línea por primera vez. No supe de inmediato qué era. No, simplemente parecía un alga. Un trozo de alga hinchado que yacía en la arena mojada como un regaliz a medio masticar, mientras un tallo negro, del grosor de mi muñeca, se adentraba directamente en el mar. Me quedé mirándolo un rato, aterrorizado por el olor y por cómo parecía retorcerse y burbujear al aire libre. Pensé que podría ser algún animal extraño y desconocido. Estaba a punto de pasar de largo, pero algo en esa superficie aceitosa y llena de pústulas despertó tanto mi curiosidad que agarré un palo cercano y lo pinché. No estaba preparado para lo que pasó después. No creo que nadie pudiera estarlo. La masa simplemente desapareció. Primero oí un fuerte chasquido, luego un chapoteo, después sentí una ráfaga de viento en la cara y luego me quedé mirando un cráter en la arena. No les puedo explicar lo rápida que era esa cosa. Para cuando mi cerebro siquiera registró la ausencia de esa cosa, ya había desaparecido hace rato. Ni siquiera la vi moverse, simplemente se esfumó. Fue como si alguien hubiera editado un vídeo para hacerla desaparecer de un fotograma a otro. Al principio simplemente reprimí esa extraña experiencia. Pensé que no tenía nada que ver con lo demás y mi estado mental no era el mejor, así que simplemente me olvidé del asunto. Seguía esperando descubrir qué le había pasado a la chica y en lo que a mí respectaba, esa cosa probablemente era solo un pez raro, solo que al día siguiente salí a mi paseo matutino y había vuelto. Esta vez le sobresalían plumas. Al acercarme, vi el cuerpo mutilado y medio vivo de una gaviota. Tenía un aspecto terrible. El pájaro gritaba una y otra vez y el aleteo violento y a medias de sus alas rotas hacía un ruido espantoso. No sabía exactamente qué le había pasado. Sospechaba que podría haberse quedado atrapada, tal vez mientras buscaba comida. Siempre he tenido la regla de ser amable con los animales, así que me agaché para sacarla. Y se oyó el sonido de una cuerda tensándose, el zumbido de un cable, luego un crujido, seguido de un silbido, y me quedé mirando a la nada. Fue tan raro e impactante que al principio ni siquiera reaccioné. Simplemente me quedé allí, intentando procesar lo que había visto. Después de eso, decidí que tal vez no debería pasear por la playa por las mañanas. Empecé a sospechar que me estaba volviendo un poco loco. Pasaron varias semanas. Durante ese tiempo, mi mente estaba ocupada con la chica. Me alegraba distraerme de la muerte de mi mujer y de alguna manera pensaba que, al preocuparme por esa pobre niña muerta, estaba haciendo algo más noble que simplemente cuidar de mí mismo. Así fue durante bastante tiempo, hasta que un día me desperté y al mirar afuera vi mis botes de basura esparcidos por el jardín. Esas cosas pasan de vez en cuando, claro. Los zorros son bastante comunes por aquí, pero los zorros no suelen mover contenedores de basura pesados con ruedas. A mí mismo me habría costado arrastrarlos tan lejos, no digamos a un animal. Al bajar vi toda mi basura esparcida y al principio se me encogió el corazón al pensar en tener que recogerlo todo,
pero cuando me acerqué a un contenedor que se había enganchado en un arbusto, de repente me di cuenta de que no era un bote de basura en absoluto. Eran algas, otra vez. La forma en que la basura de plástico estaba esparcida por encima y a través de ellas y cómo se veían brillantes y raras. Bueno, se parecía mucho a una bolsa de basura. Era convincente. Y eso fue lo que me hizo detener. Eso fue lo que me asustó. En la parte superior incluso había un mechón de algas negras con forma de nudo. Exactamente el tipo de nudo que le haces a una bolsa de basura en la parte superior. Y la forma en que estaba colocada en los arbustos significaba que tenías que fijarte muy bien para ver el tallo retorcido que se adentraba en el bosque. No entendía nada. Era espeluznante que no tuviera sentido, pero estaba seguro. Esa criatura, fuera lo que fuera, estaba intentando engañarme. Y no como una polilla engaña a una araña con sus colores. No, este era un truco muy inteligente. Por un momento incluso extendí la mano, dispuesto a pincharla para ver qué pasaba, pero entonces se oyó un crujido, ese sonido que hace una cuerda tensa o una tabla bajo un pie. El crujido de un mecanismo que se tensa antes de atacar. Me quedé helado y luego decidí simplemente retroceder. Y en el instante en que me enderecé y me alejé, algo cambió en ella. De repente empezó a pulsar, como si hubiera estado todo ese tiempo tumbada e inmóvil, conteniendo la respiración. Mientras subía las escaleras, logré mirar por la ventana. Ya no estaba. Pasaron unos días antes de volver a verla, los suficientes para intentar olvidar un poco lo sucedido. Como de costumbre, me pasé todo el día frente al televisor y por la noche me quedé dormido en el sillón. Me desperté por una corriente de aire en la habitación. La ventana estaba abierta de par en par y la luz estaba apagada. El aire frío me cortaba la piel. Me dolían las rodillas, de las que se había resbalado la manta hasta el suelo. Me limpié la baba de la barbilla y miré el reloj. Las 2 de la madrugada. Medio dormido, todavía pensé que era raro. No recordaba haber apagado la luz. Mi mujer siempre tenía una lámpara junto al sillón para leer. Estiré la mano hacia el interruptor y oí un leve crujido. Me quedé helado y miré en esa dirección. Ahí estaba, de un tamaño más pequeño, seguramente para caber por la ventana. Pero era ella, enroscada alrededor de la lámpara, inmóvil, esperando. Si no fuera por la luz de la luna, nunca la habría visto. La escurridiza carne negra se fundía por completo con las sombras. Vi un tallo grueso, como mi brazo, que se arrastraba por la alfombra y salía por la ventana abierta. Temblando de terror, me levanté y encendí la luz de la habitación. En el interruptor había quedado un extraño residuo negro purpúreo. Esa misma baba empapaba ahora mi alfombra, llenando el salón de un hedor a pescado podrido y a aire salado del mar. Y de nuevo, en cuanto di un paso atrás, la masa empezó a pulsar, como si se relajara tras un truco fallido. Agarré un periódico de la mesa y, furioso, me acerqué y la golpeé. No sé qué esperaba, pero su velocidad... El marco de la ventana fue literalmente arrancado de la pared. El aire irrumpió en la habitación como la onda expansiva de una explosión, y en la alfombra quedaron marcas de fricción, auténticas quemaduras fundidas en el nylon. La maldita cosa se movió tan rápido que casi le prende fuego, y el periódico me lo arrebató de las manos con tanta fuerza que me desolló la palma y me dolió la muñeca durante días. Pero lo que más me asustó fue la sensación de que había intentado agarrarme a propósito. Apenas pude verlo bien, pero juro que vi cómo se aferraba al papel con sus tentáculos babosos. Si no hubiera usado un objeto, me habría atrapado a mí. Después de eso, la idea no me salía de la cabeza. Era un cebo, una puta carnada de pesca, una carnada inteligente y retorcida que intentaba arrastrarme al maldito mar. ¿Para qué? Ni me lo podía imaginar, pero intuía que, cuando terminara conmigo, no me dejaría volver. La paranoia se apoderó de mí casi de inmediato. Empecé a llevar una linterna a todas partes y a cerrar todas las ventanas a cal y canto, pero no me soltaba esa sensación horrible. Verán, yo no sabía nada de ella, pero ella sabía de mí lo suficiente como para apagar la luz y usar la lámpara como carnada. Empecé a comprobar cada pequeño detalle.
¿Y si preparaba una trampa con el papel higiénico durante uno de mis viajes nocturnos al baño? ¿O con la alfombra junto a la cama? Y la propia cama, las almohadas, la ropa. Imaginen cuántas veces se despiertan, con los ojos apenas abiertos, y deambulan en piloto automático para hacer su rutina matutina. Pero el miedo no era lo peor. Peor eran las falsas alarmas, la forma en que me reprendía a mí mismo por agarrar algo sin mirar, la forma en que vivía en el terror constante de volver a cometer un error. Era muy consciente de que hasta ahora solo me había salvado la suerte y me repetía que aquello no podía durar mucho más. No se podía vivir así. Era agotador. Solo esperaba que todo esto acabara de alguna manera y con el tiempo incluso empecé a consolarme con la idea de que la carnada me había dejado en paz, pensando que yo era demasiado listo para ella. Mirando hacia atrás me doy cuenta de lo ridículo que era eso. La estaba subestimando monstruosamente. Verán, siempre he tenido debilidad por los gatos. Mi mujer era más de perros, y aunque me gustan todos los animales, crecí con gatos y siempre quise tener otro. Una noche, muy tarde, oí un maullido lastimero bajo la ventana. Había una tormenta, se oía el mar golpeando contra las rocas a lo lejos. Al principio no le di importancia. Nuestros gatos a menudo se pelean y gritan, pero el sonido no cesaba, y, escuchando el sufrimiento de esa criatura, no pude evitar pensar: sería bonito tener un gato en mi vejez. Podría encontrarlo, ayudarlo, llamar al veterinario por la mañana y a lo mejor el gato se quedaría conmigo. Ya me imaginaba a una bolita de pelo naranja enredándoseme en los pies en la cocina. Dios, qué idiota fui. Salí corriendo a la calle y seguí el sonido. Era casi monótono, como el órgano de una iglesia. Cuando encontré el origen, vi la parte trasera de un gato asomando de un arbusto. Parecía que estaba atrapado y trataba de salir. Estaba tan alterado, tan agotado por el insomnio y angustiado por los sonidos de dolor que me acerqué muchísimo, casi toqué su pelaje naranja, pero algo en mi interior se resistió. En ese instante odié ese pensamiento. Quería ayudar tan desesperadamente a un ser vivo que desprecié a la parte de mí que susurraba: ¿y si esto también es una carnada? Respiré hondo y aparté las ramas. Lo que vi me llenó de terror. Esa criatura ni siquiera había encontrado un gato vivo. O, si lo hizo, no lo dejó vivo por mucho tiempo. Esa masa informe, ese coágulo viviente de baba de tabaco, había hundido unas falanges largas y huesudas, como las patas de una araña repugnante, en el vientre del pobre animal. Ante mis ojos, esos dedos separaban las costillas del gato y luego las apretaban, exprimiendo de sus fauces un grito antinatural y agonizante, como si un mecanismo diabólico estuviera tocando el cuerpo del gato, como una gaita del infierno. Retrocedí tambaleándome y grité. Casi vomito al ver aquello. No podía soportarlo. La ira me invadió. Quería agarrar esa maldita carnada, arrancar del océano lo que fuera que se escondía en el otro extremo y hacerle pagar por todo. Necesité todas mis fuerzas para contenerme. Esa era su genialidad. Lo sabía. Sabía exactamente qué hilos mover. Esta vez no intentaba engañarme. Me estaba provocando. Me contuve, pero hirviendo de rabia me puse de pie y grité: «¡Largo de aquí! ¡Vete a la mierda y déjame en paz!». Ante estas palabras, el cuerpo del gato se quedó inerte y cayó al suelo. Cuando volví a mirar dentro del arbusto, la carnada ya no estaba. Había desaparecido, dejándome con el cadáver del pobre animal. Esa misma noche lo enterré, sin poder dejar de llorar. A la mañana siguiente llamé a mi hijo y le pedí que me llevara a una residencia de ancianos, lejos del mar. Desde entonces simplemente he estado esperando. Estaba listo para irme en cualquier momento. No quería llevarme nada. Me dolía incluso mirar mis cosas. Solo quería una cosa: largarme de aquí. Pensaba que si me iba lejos, pero como siempre seguía subestimando a la carnada. Mi hijo debía llegar esta mañana. Llamó al mediodía, varias horas más tarde de lo prometido. Estaba histérico. No paraba de repetir que nadie entendía el porqué. Nadie lo sabía. ¿Por qué? ¿Qué? Pregunté. Papá, ¿por qué alguien la desenterraría? ¿Por qué llevarse su cuerpo? Y ahora es de noche.
Es de noche, me estalla la cabeza y tengo miedo. Tengo miedo de lo que está pasando arriba. Tengo miedo del sonido de cristales rotos que escuché hace una hora y del extraño golpe sordo que lo siguió. Pero de lo que más miedo tengo es de que, cuando subí a comprobar qué había pasado, todo estaba como siempre. Vi la escena más familiar del mundo, la que había visto miles de veces: mi dormitorio, la luz de noche encendida, mis zapatillas junto a la cama, y lo peor de todo, la figura de mi mujer cubierta con la manta, y su pecho, que subía y bajaba rítmicamente al compás de su respiración. Bre, no borres esto. Sé que me odias, pero alguna vez fuimos mejores amigas y necesito que leas esto. Parece que estoy en graves problemas. No podrás hacer nada para ayudarme, pero quiero que leas esto y lo entiendas todo. Sé que no hemos hablado desde aquellas pruebas de selección. Ha pasado una eternidad, pero lo que te sucedió no fue culpa mía. Al menos, no totalmente culpa mía. Sé que todos piensan lo contrario, pero jamás te habría hecho daño en mi vida. Lo que voy a contarte sonará a locura, pero debo hacerlo para que al menos alguien sepa la verdad. Todo comenzó cuando estábamos en 8º grado. Era la noche anterior al torneo patinaje de cristal. Yo estaba en casa y no podía dormir. Estaba muy nerviosa por la competición. En fin, me senté frente al ordenador, simplemente navegando sin rumbo por internet, pero no lograba concentrarme en nada. Solo estaba allí sentada, mirando la pantalla como una tonta. Y entonces busqué mi nombre en Google. Nunca debí haber hecho eso, Bri. Al principio salió todo lo habitual que encuentras cuando te googleas a ti misma, pero luego vi un enlace a una página de Wikipedia sobre mí. Pensé que la había creado nuestro club o mi padre. Había muy poca información, datos generales sobre patinaje artístico, la ciudad donde vivo. Pero lo que me llamó la atención fue una línea que decía que yo había ganado el patinaje de cristal de ese año. Me eché a reír. Estaba segura de que alguien lo había hecho para animarme. Incluso le pregunté a mi padre, pero él dijo que no había hecho nada. Cuando gané al día siguiente, estaba tan feliz. Fue mi primera victoria en una competición y la sensación fue increíble. ¿Recuerdas lo duro que entrené después de eso? Fue justo entonces cuando mis padres contrataron a Sergei como mi entrenador. Ya te imaginas cuánto costó eso. Después de aquello empecé a revisar mi página antes de cada competición y siempre indicaba qué lugar ocuparía. Decía que a los 15 años ganaría las regionales, y se cumplió. Después de eso, Sergei convenció a mi mamá y a mi papá de que tenía posibilidades reales de llegar a los Juegos Olímpicos. Fue entonces cuando me sacaron de la escuela. Patinaba todos los días, pero no progresaba como Sergei decía que era necesario para el campeonato. Me esforzaba tanto, patinaba bien, pero Sergei seguía insistiendo en que no era suficiente. Cuando llegaron las pruebas de selección, solo pensaba en ganar, y por eso hice lo que no debía. Todos decían que la favorita eras tú, Bri, y yo sentía como si ya hubiera perdido. Así que creé una cuenta en Wikipedia e intenté editar mi página, escribir que la ganadora sería yo. Pero aquí está el asunto. Cuando intenté actualizar la página y entré para comprobarlo, solo había una frase: Anora Petrova es una pequeña zorra egoísta que recibirá su merecido. Tuve una crisis nerviosa, por eso me veía tan fatal al día siguiente. Estaba como en una neblina. Recuerdo ver tu actuación y ver cómo la cuchilla de tu patín se rompió. Lo siguiente que recuerdo es estar tirada en el hielo, con la cara ensangrentada por el fragmento que salió volando y me cortó la frente. Y luego me dijeron que era mi culpa, porque yo había tenido tus patines poco antes. Bri, te lo juro, no le hice nada a tus patines. Quería ganar, pero nunca te habría tocado. Cuando me anunciaron que me prohibían participar en todas las competiciones futuras, todos a mi alrededor decían que tenía lo que me merecía. Nadie preguntó siquiera qué había pasado en realidad. Supongo que oíste que Sergei también me abandonó después de eso. Dijo que yo lo había arruinado. Nadie me hablaba. ¿Sabes lo que se siente cuando todos te dan la espalda? Ni siquiera podía conseguir tiempo en la pista de hielo. Y luego la página empeoró. Cada vez que la revisaba,
Aparecían todo tipo de cosas horribles sobre mí. No puedo ni repetirte la mitad, eran palabras tan viles. Lloraba cada vez que lo leía, pero no podía dejar de comprobarlo. Sabía que tenía que hacer algo, así que escribí una queja a Wikipedia. Incluso intenté llamarlos, pero allí dijeron que no sabían nada sobre esa página. Ese viernes estaba sola en casa y decidí comprobar si la habían borrado. La página seguía allí, solo que esta vez decía: Anora Petrova es una patética huerfanita. Entré en pánico. Llamé a mis padres para advertirles, pero cada vez, al otro lado de la línea, solo oía una risa espeluznante. Debí haber marcado su número 100 veces hasta que ya no pude soportar más esa carcajada. Después del accidente, la policía me entregó sus teléfonos. No había registro de ninguna llamada mía esa noche. Quedé destrozada. Antes estaba tan ocupada con los entrenamientos y la educación en casa que ni siquiera me daba cuenta de lo sola que había estado todo ese tiempo. Sé que intentaste contactarme, pero yo estaba tan deprimida y furiosa que simplemente me aislé de todos. Cuando cumplí 18 años y recibí el dinero del acuerdo judicial, me fui a Suiza. Pude empezar una vida desde cero. Mi patinaje mejoró de verdad. No ha pasado ni un año y ya me parece que todo aquello fue hace tanto tiempo. Por eso no debí haber hecho esto, Bri. Te escribo ahora desde un viejo hotel cerca de Praga. Mañana tengo una audición para el Circo de Hielo. Sé que antes nos reíamos de cosas así, pero realmente deseo esto. Estaba muy nerviosa y, por un viejo hábito, revisé mi página. Me cuesta tanto decir esto. Cuando la abrí para saber si conseguiría el trabajo mañana, solo había una frase: Anora Petrova murió sola y sin amigos, y como fecha de muerte figuraba la fecha de hoy. Estoy llorando tanto que apenas puedo escribir, pero quería que supieras la verdad. Por favor, créeme, Bri. Adjunté una captura de pantalla de la página. Todo está tal como te lo conté. No sé qué hacer. No conozco a nadie aquí y nadie habla inglés. Sigo actualizando la página. Dios, ha pasado tanto tiempo. Sigo actualizando y actualizando, pero nada cambia. Estoy esperando la medianoche. No sé qué hacer, así que me he encerrado en la habitación. Faltan solo unos minutos para la medianoche. Todo lo que puedo hacer es actualizar la página. Estoy agotada, pero no puedo parar. Tengo miedo de alejarme del ordenador hasta saber qué pasará después. Anora Ani Petrova, nacida el 5 de mayo de 1991, fallecida el 24 de octubre de 2010, fue una ganadora de los regionales junior de patinaje artístico de Estados Unidos, que murió como una huérfana sin amigos porque era una cerdita codiciosa. Petrova nació en Portland, Oregón, hija de Mikhail Petrovic y Nancy Snyder Petrova. Empezó a patinar sobre hielo a los 6 años en la pista local en. No comenzó a tomar clases privadas hasta los 10 años y ganó su primera medalla de patinaje artístico a los 13. La familia Petrova, todos fallecidos, sufrió tremendamente debido a la actitud petulante de Anora. Despreciaban su existencia, la cual se debió a un embarazo no planeado tras una noche de exceso de champán y baile en la boda de unos amigos. Anora no le caía bien a nadie que la conociera, incluido su renombrado entrenador Sergei Polukev. Deberías aprender la lección de Anora. Anora indagó demasiado y obtuvo lo que se merecía. Pero ya basta de esa cerdita, hablemos de ti. Completamente solo y leyendo estas tonterías. Dime, ¿qué te gustaría ser de mayor? Anora tenía grandes aspiraciones y yo creía en ella, al menos por un tiempo. Menuda cerdita. Pero tú no eres como ella, ¿verdad? No, veo algo grandioso en ti, algo sin realizar. Podríamos llegar a lugares increíbles juntos, tú y yo. Sí, cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que esto no es solo una casualidad. Pueden ocurrir grandes cosas cuando te topas con una página como esta. Piénsalo, tú con tus talentos y yo. Bueno, digamos que tengo un as o dos bajo la manga que no me importaría usar a tu favor. Así que dime, ¿qué es lo que más deseas? Oh, lo estás pensando y la respuesta es sí. Juntos podríamos lograr grandes cosas. Podría ayudarte muchísimo. Podría llevarte a lugares que ni siquiera has soñado.
pero primero tendrás que hacer algo por mí. Eso es todo por hoy. ¿Qué les parecieron las historias? ¿Cuáles les gustaron más y por qué? Escríbanlo en los comentarios. Los leeré sin falta. Muchas gracias por ver. Si les gustó, no olviden darle like y suscribirse. Pero no me despido. Nos vemos y nos escuchamos en los próximos videos.